gusto y el privilegio de poder predicar el mensaje el día de hoy. Y de una vez quiero hablarles acerca del título de este mensaje: es lo que Dios quiere. Puedes decirle a alguien que tenga cerca lo que Dios quiere. Dile lo que Dios quiere. Hace algunos días estaba con mis hijos compartiendo, y como mamá ya he identificado en ellos cómo es su lenguaje de amor. Y bueno, ya los conozco más, ¿no? Pero me pareció divertido poder preguntarles a ellos mismos: hijos, ¿qué es lo que te hace sentir amado? ¿Cómo te sientes amado tú? Y uno de mis pequeños me dice: con abrazos, con regalos. Y yo, buenísimo, ahora entiendo que su lenguaje de amor es el contacto físico y los detalles, los regalos. Y el otro le pregunto: ¿cómo te sientes amado, hijo? Y él me dice: con palabras, cuando me lo dicen. Y evidentemente entendí que es con las palabras de afirmación. En mi caso, yo me siento amada con el tiempo de calidad. O sea, a mí me encanta que Eifer me saque a pasear y se olvide del teléfono y solo me mire a mí y nada más. No sé si tú te identificas con ese lenguaje de amor, pero también está el lenguaje de amor de los actos de servicio. Ese también a mí me encanta, que sentarme y no hacer nada y que otros me sirvan. ¿Cuántas le gusta ese también, verdad? Todos tenemos ese lenguaje de amor. Pero para todos los seres humanos, para todas las personas, es importante lo que nos hace sentir amados. Y es lo que permite hacer vínculos de amor fuertes. Es lo que nos conecta unos con otros, entender nuestros lenguajes de amor. Y por eso, si alguien te dice que te ama y no te lo demuestra, no es real para ti, ¿cierto? Hay veces que a lo mejor, si tu lenguaje de amor son los actos de servicio y te dan un regalo, tú dices: lo acepto y qué chévere, pero realmente no llenó tu tanque emocional, no llenó ese tanque emocional. Ahora, con Dios, ¿cómo funciona esto? Dios nos amó a nosotros, y la forma en cómo nos los demostró es enviando a su Hijo en rescate por nosotros. ¿Okay? Él entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Y la forma en cómo Él espera que nosotros le amemos es a través de la obediencia. Es a través de la obediencia. A Él, él no está interesado quizás en el lenguaje de amor. Nuestras palabras, nuestros regalos, nuestros actos de servicio son importantes para Él, pero lo que realmente complace a Dios es la obediencia. Entonces podemos decir que amar a Dios es estar comprometidos a obedecer. ¿Sí? Podemos servirle, podemos venir a la iglesia, podemos decirle: mi corazón te adora, Dios, y te amamos, Señor, Él es lo más importante. Pero la muestra real de que Él es lo más importante para nosotros es cuando le obedecemos. Amén. Y esto lo dice en el libro de Juan 14, versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Deuteronomio 10, verso 12 dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo quiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces el verso de Juan dice: si lo amas, entonces lo obedeces. Y el versículo de Deuteronomio: ¿qué espera Dios de ti? Que lo ames y que lo obedezcas. Sencillo. Entonces, a Dios le importa nuestra obediencia. Es demasiado importante. Yo te quiero animar a que tú puedas pensar y poner en una balanza cuántas cosas has hecho para Dios, y del otro lado, a la vez, pensar cuántas veces has obedecido a Dios. Quizás la balanza está en que has hecho muchas cosas para Dios, y quizás dices: bueno, yo he obedecido unas 3, 4, cuando mucho 5 veces. Y no te quiero desanimar con esto, solo quiero decirte que todo lo que hagas para Dios va a tener sentido con lo que le obedeces, ¿sí? Entonces, no importa si has hecho muchas cosas, hoy es el día para que entiendas que la obediencia va a tener un peso en lo que haces,
Amén, en tu servicio a Dios, en tus palabras, en tus gestos de amor para Dios. Ahora, la obediencia no es algo que nos agrada mucho. Es difícil para nosotros como seres humanos. No es algo que disfrutamos mucho, y menos cuando Dios quiere que hagamos algo que no queremos. O cuando nos pide que dejemos algo que está mal, pero nosotros queremos seguir haciéndolo. ¿Sí o no? Pero solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. Porque nuestra humanidad, nuestro propio pecado nos los impide. No podemos obedecer a Dios como se requiere sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso una relación genuina con Él, cercana con el Señor, caminando con Él, es lo que nos puede impulsar a obedecer. Y es entonces cuando la obediencia ya no se convierte en un sacrificio, sino en una consecuencia desbordante de tu amor por Dios. Yo te quiero animar a que permanezcas colocando tus ojos puestos en Jesús, meditando en su palabra, porque entonces Dios va a honrar tu obediencia, porque es allí en la intimidad con el Espíritu Santo de Dios en que tú te vas a entregar en amor por Él. ¿Saben? Con mis hijos es todo un reto. A los que son papás, ¿cuántos papás hay aquí? Hay muchos papás, ¿verdad? O como poquitos, no sé. ¿Están desanimados los padres? No, ¿verdad? No. La paternidad y la maternidad son hermosas. Pero cuando son chiquitos y tienen una edad, todo es instrucción, ¿verdad? Entonces, ven, haz aquí, haz allá. Hijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero cuando ellos se sienten amados, pueden responder a ese amor con obediencia. Asimismo, Dios quiere de nosotros que tú respondas a su amor con obediencia. No es por obligación. Ahora, algo sí podemos estar seguros, y es que mientras más amas a Dios, más vas a querer hacer lo correcto. Y entre más haces lo correcto, más Dios va a honrar tu obediencia. Más Dios te va a llegar a una vida abundante. Porque así como el principio de la siembra da lugar a la cosecha, debemos comprender que la obediencia da como resultado una vida abundante. Es algo natural. La bendición persigue a la obediencia. Es algo natural. Entonces, no trates de hacer lo correcto para que Dios te bendiga. No trates de seguir instrucciones solamente de parte de Dios de forma religiosa, porque Dios no quiere una obediencia religiosa. De hecho, Dios quiere una obediencia genuina y real de corazón. Primera de Samuel 15:22 dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Ahora, en el contexto de la historia, Saúl era un rey y su reinado fue cortado porque aunque él ofreció sacrificios a Dios de una manera que era correcta, ceremonialmente correcto, estaba lleno de excusas y de malinterpretaciones que finalmente terminó en desobediencias, y por eso Dios cortó su reinado. Y así mismo está en nosotros. Nosotros podemos hacer muchas cosas a Dios, pero si estamos llenos de excusas, malinterpretamos las instrucciones de Dios, entonces terminamos en desobediencia. Ejemplo, los fariseos. Jesús, no vamos a decir que los condenaba, pero sí los confrontaba su religiosidad. ¿Sabes? Les decía: ustedes dicen que oran, ayunan, pero realmente sus corazones están endurecidos. Ellos decían que diezmaban y ofrendaban, pero realmente no mostraban compasión al pobre. Ellos también decían que obedecían y honraban a sus padres, pero realmente eran injustos con ellos. Porque, ¿sabes? La religiosidad es así. Es hacerlo humanamente correcto, pero lo espiritualmente incorrecto delante de Dios. Esa es la religiosidad. Tú y yo no estamos llamados a una vida religiosa. Tú y yo estamos llamados a hacerlo espiritualmente correcto delante de Dios, a tener un corazón conforme al de Él. Necesitamos empezar a vivir una vida de obediencia real, aquella, ¿sabes?, que nos lleva a perseguir el amor de Dios, no perseguir lo correcto solamente. Ese impulso de aparentar y fingir que estamos siguiendo las instrucciones de Dios, cuando en realidad estamos siendo insensibles a su voz, tenemos que deshacernos de eso.
Dios quiere que te quites las máscaras. ¿Sabes? Porque aquel que está obedeciendo religiosamente siempre está pendiente de quién hace lo correcto y quién no. Respiren. Dile a 3 personas, tú puedes con eso, tranquilo. Y riámonos juntos. Muy bien. Sí, vamos a reírnos porque sí, la religiosidad es horrible. Es horrible. ¿Sabes? Más adelante les voy a hablar, pero, ¿sabes? Dios no quiere que esto es como, llegas a la iglesia, dime qué es lo que hay que hacer, cómo es lo que hay que hacer. Sí, hay que seguir las instrucciones de Dios y lo vamos a ver ahorita, pero más que eso, Dios quiere que aprendas a amarlo. Ámalo, ámalo. Hoy en día, yo hago cosas en mi matrimonio que antes yo no hacía, ¿verdad? ¿Por qué? Por simplemente amor. Cuando tú amas, tú eres impulsado al cambio. Cuando amas, eres impulsado a la transformación. Cuando amas, te entregas profundamente a lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo podemos practicar esa obediencia real y genuina en nuestras vidas? Primero, siguiendo las instrucciones que Dios te da. Así como un padre guía a sus hijos a través de instrucciones, Dios es un Padre que nos ha dado su palabra como una instrucción para nuestras vidas. Demuéstrale tu amor al Señor tu Dios andando en sus caminos y aferrándote a Él. El verso 26 dice, escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Allí mismo en el mismo libro de Deuteronomio, el capítulo 12, verso 32 dice, por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No le agregues ni le quites nada. No le agregues ni le quites nada. Es decir, Dios habla como un padre, te dice, escucha, asegúrate, presta atención. No le quites ni le agregues nada. Es decir, no trates de manipular mis instrucciones. Te doy a elegir. Es decir, sé consciente de tus acciones porque tendrán una consecuencia, sean buenas o malas según lo que escojas. Y seguir las instrucciones de Dios son el primer paso para aprender la obediencia. Con mis hijos también les digo, hijo, tienes que hacer esto porque esto da cierto resultado. Si te cepillas los dientes, vas a tener una buena dentadura y no te van a salir caries. Y él me dice, no, pero es que yo lo hago así. No, tienes que hacerlo en el tiempo suficiente. El hijo mío es rápido, esa es una rapidez para todo. Y dice, ya listo, ya me cepillé, mamá, me dice. Yo le digo, no, tienes que tomar el tiempo para cepillarte. Son más de 20 segundos por cada lado. Y le digo, empieza, vamos, tú puedes. Y él me dice, pero es que yo lo hago a mi manera. Y yo le digo, no, es que la manera que yo te digo es la mejor. Y ahí empezamos el conflicto, ¿sabes? Y así mismo nos convertimos con Dios. Señor, pero es que a mi manera es mucho mejor. Y Dios te dice, no, porque a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios no tienes que agregarle ni quitarle nada, porque Dios sabe que el resultado que tendrás de ella va a ser exitoso. Entonces, hay muchas maneras de vivir. Con Dios no negociamos. No deberíamos negociar ciertas cosas. A veces estamos tratando a Dios de negociar. Señor, empiezo en julio por ahí. Quizás, Señor, yo recibí esa palabra, pero vamos a ver cuándo. Déjame asimilarla. Y Dios te dice, ya, vamos, tú puedes. Porque debemos ser conscientes que hay muchas maneras de vivir la vida, pero solo la manera de Dios nos garantiza el éxito verdadero. Hay muchas maneras en que tú puedes llevar tu matrimonio, tu finanza, tus estudios. Hay muchísimas maneras, pero los caminos de Dios y las maneras de Dios son las que te garantizan el éxito verdadero, iglesia. Solo necesitas seguir las instrucciones que Dios te da. Allí mismo en Deuteronomio capítulo 30 dice, este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar quién subirá al cielo o lo bajará para que podamos oírlo y obedecer. Más adelante dice, por el contrario,
El mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Muchos no siguen a Dios o no se comprometen más profundamente porque creen que lo que Dios les va a pedir, o la iglesia incluso, es demasiado difícil. Pero las cargas de Dios no son difíciles de llevar. Dios no va a poner nada en tu espalda, en tu vida, que sea difícil. Lo que es difícil es rendir nuestras maneras a Jesús. Lo que es difícil es rendirnos a Él. Pero lo que Dios quiere para tu vida no es difícil. Ni lo que te pone a ti es como que complicado. Como que no, es demasiado, no lo entiendo. No, sí lo entiendes. De hecho, cada vez que te expones a la palabra de Dios, Dios te da la responsabilidad en tus manos de ahora qué vas a hacer con eso. Tú llegas aquí a la iglesia cada domingo y recibes un mensaje que te anima, pero también te vas con una gran responsabilidad. Te vas con una gran responsabilidad de entender qué vas a hacer con eso que hoy recibes. Ahí dice, te doy el poder de elegir. Tú eres quien elige. Y por la gracia de Dios yo quiero creer que hoy tú sales de algunos procesos que has tenido en tu vida por la falta de obediencia en Dios. Por la fe quiero creer que hoy vas a rendir cosas que quizás no estabas pensando, no habías pensado que podías rendir. ¿Sabes? Porque te da temor. Aquellas cosas que no rendimos a la instrucción de Dios es porque nos da temor las maneras de Dios. Porque nunca la hemos hecho. ¿Sí? Y la religión muchas veces te dice, no es que tiene que ser así solamente. Y no, solamente tienes que escuchar su palabra. Solamente tienes que dejar que Dios te ame y tú corresponder ese amor y allí todo va a fluir. Una vez también, como les acabo de decir y contar, que con mis hijos a veces yo digo, ¿hasta cuándo le voy a decir tantas instrucciones? Y yo creo que Dios es así con nosotros, tantas instrucciones aquí y allá para que aprendamos obediencia. Pero un día de forma muy natural, estamos entre ese beso, abrazo, viendo una película, aquello, lo otro, y nuestros hijos se pararon y se fueron, se cepillaron los dientes, se echaron a reír, no se golpearon, no tumbaron la casa, se bañaron, se pusieron la pijama y se acostaron a dormir. Y Eifer y yo nos vimos la cara y que, wow, ¿en qué momento? ¿Saben por qué? Porque su tanque espiritual y emocional estaba lleno. Cuando tu tanque está lleno, rebosante en Dios, aprovéchalo. Hoy tu tanque se está llenando, aprovéchalo. Así fue Zaqueo y Mateo en la Biblia. Algunos discípulos, cuando encontraron con Jesús, ese encuentro de amor desbordó tanto su corazón que dijeron, voy a vender todo lo que tengo, voy a pagarle las deudas al otro, voy a hacer aquello, voy a acomodar mi vida, voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, voy a empezar a vivir en obediencia, porque su corazón fue tan impactado por el amor de Jesús. Y Dios quiere que hoy te sientas tan amado, tan confrontado por su amor, que tu respuesta sea amarlo también a Él y obedecerle. ¿Cuántos lo quieren hacer? Amén. Yo sé que este mensaje muchas veces es difícil de digerir, pero la palabra lo acabamos de leer, que sus mandamientos no son difíciles. Dios no quiere poner una carga difícil en tu espalda. Seguir a Jesús no es difícil. Amar a Jesús no debe ser algo forzado ni obligado. No debe ser algo que quite incluso tu personalidad. Dios no quiere quitar tu personalidad, tu esencia ni siquiera. Esto es para alguien. Segundo, entrégate voluntariamente al proceso de Dios. La primera obediencia fue seguir instrucciones, pero esta segunda obediencia es por sumisión. Es entrega voluntaria. Ya no lo hago solo porque me lo digan, sino que lo hago porque tengo una convicción de que debo hacerlo. Entiendo. Un adulto
ya dice, ya yo voy a bañarme porque obviamente tengo que bañarme, ¿cierto? Pero en cambio un niño tienes que decirle, tienes que bañarte. Y yo creo que hoy Más Vida Caracas sube un nivel incluso de madurez de decir, yo quiero la palabra, yo quiero la oración, porque yo estoy creciendo en mi relación con Dios. Y el ejemplo es nuestro Jesús. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Ahora, este verso no significa que Jesús tenía que aprender obediencia, aunque dice, Él aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Pero no es que Él tenía que aprender porque estaríamos diciendo que había pecado en su vida. No, sino que Él voluntariamente se entregó a la obediencia aún sin necesitarla, porque era Dios. Y si Él obedeció, estuvo dispuesto a obedecer al Padre, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que obedecerlo. Aquellas cosas que te inquietan, aquellas cosas que Dios te ha estado demandando, aquellas cosas que sientes en tu interior que arde tu alma y tu corazón por hacer, préstales atención. No las olvides, no las pongas a un lado. Es el Espíritu Santo de Dios que te está impulsando a obedecer. Pero en Lucas capítulo 22, verso 42, vemos a un Jesús que antes de ir a la cruz estaba orando, pero estaba pasando por un momento de agonía. Y dijo, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces es interesante ver la humanidad de Jesús. El mismo Jesús dijo, no quiero pasar por esto. El mismo Jesús dijo, esto es incómodo para mí. No quisiera morir en la cruz. Pero imagínense si Jesús no hubiese obedecido. Ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Ahora bien, iglesia, nuestra tendencia y tentación es que en el momento difícil y cuando nos sentimos que vamos a sufrir por ciertas cosas, decidimos rendirnos o obviarlo, decir, Señor, vamos a pasar esta página. O es incómodo para mí, no quiero tener esta conversación, no quiero ver a ciertas personas, no quiero perdonar, se me hace difícil, Señor, venir a la iglesia y a la cuarta reunión. Estoy cansado, estoy cansada, ¿por qué me pides esto? Pero cuando no tengas ganas ni tengas sentido o te resulte incómodo y frustrante escuchar a Jesús, te animo a confiar en su voz y a obedecer sus mandamientos, porque Él va a superar tus expectativas y detrás de tu obediencia hay un propósito enorme. Cuando Jesús sufrió, tuvo un resultado grandioso, fue la salvación de la humanidad. Entonces tu obediencia en medio del desierto, en medio del sufrimiento tendrá una ganancia eterna. Hay un propósito eterno allí. Quizás para ti estás viendo solamente que te van a quitar, que te vas a incomodar, que no te va a gustar y estás encimado en ti mismo. Pero Dios te dice, mira el propósito, mira más allá, yo quiero algo más grande para ti. Y cuando empiezas a abandonar tu manera de hacer las cosas y rendirlas al Señor, hay un intercambio, como Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces intercambias, le das tu voluntad a Dios y Él te regala la suya, que es buena, que es agradable, que es perfecta, que supera tus expectativas. Entonces el esposo que vas a tener va a ser más bello de lo que tú pensabas. Entonces la casa que vas a tener tiene más cuartos de lo que tú querías. Entonces el carro que empiezas a tener supera tus expectativas, porque dices, era mejor que yo rindiera mi voluntad, porque Dios tenía un propósito mayor atrás de esto. Era mejor. No era difícil. Lo que los complicamos fuimos nosotros. Queremos decirle, Señor, llévame de aquí a aquí, pero sin pasar por aquí. Y me encanta porque la obediencia anterior me lleva a bendiciones, pero esta obediencia me lleva a promoción. Me lleva a influencia, una influencia dada por el Espíritu Santo. Filipenses 2:6-11 dice,
aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta vez lo puse en por 1.5 leer este versículo. La obediencia es el principio de ser segundo para que Dios te ponga en primer lugar. Quizás te sientes que estás atrás en cuanto a muchas cosas. Dices, me quedé atrasado, pero no te preocupes. Tu obediencia te va a impulsar a una influencia mayor. Dios va a abrir puertas para ti. Dios te va a conectar con la gente correcta. Dios te va a bendecir de una manera que tú no estabas acostumbrado a ser bendecido. Dios te va a dar una influencia. Si tú crees eso, ponte de pie en esta tarde.